El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8. Aleluya. ¿Ya lo encontró? Hoy traigo un mensaje de parte de Dios para aquellas personas que se preguntan el porqué del fracaso de su vida. ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué todas las cosas malas me pasan a mí? ¿Por qué los demás son felices y yo no puedo ser feliz? ¿Por qué se me ha quitado el derecho a la felicidad? Hoy Dios quiere hablar al corazón de aquellas personas que de pronto la vida no la ha tratado tan bien. Pero quiero decirte que Dios tiene planes contigo. Y así como has derramado lágrimas, como has visto que te fallan muchas personas, quiero decirte, la Biblia dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Se acerca una gran siega para aquellas personas a las cuales la vida no les ha sonreído. Quiero decirte, Dios ha puesto su mirada sobre ti. Aleluya, para darte aquello que la vida te ha negado. Vienen tiempos de retribución de Dios para ti. Pero hoy vamos a conocer el origen de toda esa atmósfera negativa que ha estado rodeando tu vida y que ha estado rodeando el entorno en el cual tú te desenvuelves. Vamos a leer lo que dice Génesis, capítulo 21. Versículo del 8 en adelante. Dígale a la persona que está a su lado: no me molestes porque voy a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate,
alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de ti una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Vamos a dejarlo hasta allí. Nosotros vemos en este pasaje la historia de Agar y de su hijo. ¿Quién es Agar? Agar era una sierva egipcia que tenía Sara, la esposa de Abraham. Pero nosotros conocemos lo que dice la Biblia, que Sara era ¿qué? Era estéril. Dios no le había permitido tener hijos. Sara era estéril. Sin embargo, a pesar de esa infidelidad, Dios le había dicho a Abraham, le había dado una promesa y le había dicho que tendría un hijo, que Abraham sería padre de multitudes. Amén. Que así como no se pueden contar las estrellas del cielo ni la arena del mar, así sería su descendencia, tan grande que no se podía contar. Le había hablado también de un hijo específico, ¿verdad? Pero pasaba el tiempo y Abraham y Sara se hicieron viejos. Sara, al ver que se iba envejeciendo y que la palabra que Dios le había dado, la promesa que Dios le había dado no se cumplía, Sara trató de ayudar a Dios y miró en Agar, su sierva, una respuesta a la promesa de Dios. Yo quiero decirle en esta mañana, Dios no necesita de tu ayuda para cumplir su promesa. Lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios te ha dicho a ti, Dios mismo personalmente con sus propias manos se encargará de cumplirlo en tu vida. Si aún no has visto lo que Dios te ha prometido, es porque no ha llegado el tiempo de Dios para el cumplimiento de las promesas. Alaba a Dios en esta mañana. Aleluya. Sara cogió a Agar y le dijo, habló con Abraham y le dijo, ven acá, aquí está mi sierva. De pronto Dios me dará hijos a través de ella. Hizo que la sierva tuviera relaciones con Abraham y de allí nació Ismael. Ismael, cuando no había nacido Isaac, que era el hijo de la promesa, Ismael era el hijo consentido. Imagínense, el hijo anhelado, aquel hijo que ellos quisieron tener. Ellos se imaginaron que la manera que Dios iba a usar para darles heredero era a través de Agar, la sierva egipcia. Ismael era el centro de atención en esa casa. Era el niño consentido de Abraham. Era el hijo consentido que Sara nunca pudo tener. Todas las atenciones eran para él, todas las miradas eran para él, todos los privilegios eran para él. Pero llegó el día donde Dios cumplió su palabra. Yo quiero decirte que Dios no miente ni se arrepiente. No importa cuántos años lleves esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, la Biblia dice, aunque, aleluya, la promesa tardare, espéralo. Aunque tardare, espérale. Aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Aleluya. Señor, llevo esperando 10 años, 20 años. No importa, si Jehová lo dijo, Jehová lo hace. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios cumplirá su palabra. Porque la palabra que sale de su boca no regresa vacía. Llegó el día donde Dios visitó a Sara y a Abraham. Sara quedó embarazada. Tuvieron un hijo que se llamó su nombre ¿cómo? Isaac. Nace Isaac, pero ya estaba Ismael. Cuando nace el hijo de la promesa, ya entonces todas las atenciones ya no eran para Ismael. Ya Ismael fue dejado al lado. Ya ahora
Agar ya no era, aleluya, un instrumento en las manos de Dios, sino que Agar volvió a ser la sierva egipcia. Y comenzó a ver el rechazo en la vida de Ismael. Y ahora Ismael tenía que ver cómo antes, cómo los cuidados que antes eran para él, ahora eran para Isaac. Cómo las atenciones que antes eran solo para él, ahora eran para Isaac. De tal manera que Agar se fue llenando de resentimiento y comenzó a burlarse de Sara, del niño. Y Sara, como madre primeriza y a una edad ya avanzada, Sara sabía que eso no se podía repetir, así que tenía que cuidar el fruto de la promesa. Sara no quería que a Isaac le pasara nada. ¿Sabe qué hizo Sara? Sara le dijo a Abraham: ven acá, esta sierva se está burlando de mi hijo. Así que no, mi hijo no va a heredar con el hijo de una esclava. Ya no era el hijo de la promesa. Ahora era el hijo ya no de Abraham, sino de la... Y comenzó Ismael a muy temprana edad a sentir el rechazo de su propio padre y de la persona, aleluya, que convivía muy cerca de ellos. Que Ismael vivía allí con Sara y con Abraham. Hasta tal punto que los botaron de la casa. Abraham era rico, tenía ganados, y yo digo, bueno, si iba a despedir a Agar, ¿por qué no le dio una herencia para que ella pudiera subsistir? ¿Por qué no la mandó en un camello para que ella no pudiera caminar con su hijo? Sino que la mandó, le dio un pedacito de pan y un timbo de agua, y arréglatelas como pueda. Tremendo. ¿Cómo estaba el corazón de Agar? ¿Cómo estaba el corazón de ese niño que veía de pronto el desapego, así, de un momento a otro, del padre que tanto lo consentía? Se fueron por el desierto, se les acabó el agua, se les acabó el pan, pero allí estaba Dios. Aquella mujer y aquel niño comenzaron a experimentar algo que se llama rechazo. Y a raíz del rechazo de Sara, de Abraham, ¿sabe quién es hoy Ismael? ¿Sabes tú de dónde viene el conflicto tan grande que hay en el Medio Oriente? ¿Sabe cuáles son los orígenes de ese conflicto? El rechazo que Abraham y Sara hicieron de ese niño y de su madre. El conflicto que hay entre Israel y el Medio Oriente, ¿sabe dónde se originó? De ese rechazo. Y hoy por hoy, aleluya, ustedes ven el conflicto que hay allí. Pero ¿dónde se originó ese conflicto? Allí, en ese momento, cuando Agar y su hijo fue rechazado. Hoy queremos hablar sobre el rechazo. Yo tenía otro mensaje preparado que se llama Sentados a la mesa del Padre, pero Dios me dijo: no vas a hablar de eso, vas a hablar de esto. Y venía para acá y me devolví para la oficina y dice: Señor, pero fue que yo preparé fue el otro. Y el Señor me dijo: no es lo que tú quieres, es lo que yo digo. Y me devolví a la oficina a buscar, y yo decía: Señor, ¿y entonces? Y yo, bueno, lo que diga Dios, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, te voy a hablar del rechazo. Hay personas que en su vida pasan por muchas situaciones, y quiero que estés pendiente a este mensaje, porque yo sé que a partir de hoy tu vida va a ser diferente. El rechazo es algo que puede ocurrir aún en las mejores familias. El rechazo inicialmente lo vemos como un espíritu que puede entrar a una persona, incluso lo decíamos ayer en el mensaje,
en el mensaje del ayuno, puede entrar un espíritu de rechazo aún en el cuerpo de un bebé estando todavía en estado de gestación. ¿Cómo puede suceder eso si este niño no ha nacido? No hay pecado en ese niño, pero así como Sara se adelantó a los planes de Dios, al tiempo de Dios, así hay muchas personas que se adelantan y quieren vivir etapas en su vida que todavía no están preparados para ellas. Universitarios, universitarias, mujeres, niñas estudiando todavía en un colegio, aleluya, no están preparados todavía para la maternidad, pero ellas se adelantan y se acuestan con el novio, y el chico se acuesta con la chica y se adelantan a los planes. Y como todo acto tiene consecuencia, viene un embarazo no deseado. Y entonces el que termina pagando los platos rotos es el bebé que está dentro de la mujer. Un bebé que no pidió nacer. Un bebé, aleluya, que ellos no pidieron, pero que ahí está. Te comienza el rechazo y yo no quiero. ¿Y por qué ahora si yo no estoy preparado? Y ese rechazo que siente la persona inmediatamente abre la puerta para que un espíritu de rechazo entre a la vida de ese bebé. Y todavía no ha nacido y ya está atado con un espíritu de rechazo. ¿Qué pasa cuando ese niño comienza a crecer? Que ese espíritu de rechazo va creciendo juntamente con él. Y es un niño, aleluya, que va a ser rechazado siempre, o por lo menos hasta que reciba a Cristo y aquello se rompa. Incluso, y hemos aprendido en este seminario, aleluya, que cuando nosotros llegamos a Dios y recibimos a Cristo y Cristo nos da nueva vida. Pero cuando recibimos a Cristo y usted no se somete a liberación, los espíritus que estaban en usted antes de llegar a Cristo permanecen allí, escondidos, hasta que usted busque la liberación. La liberación es el pan de los hijos. La liberación no es para el impío, la liberación no es para el inconverso, la liberación es el pan de los hijos. Y si tú eres hijo, cuando tú llegaste a los pies del Señor, debiste ser ministrado para que todo aquello que estaba allí fuera. ¿Cuál es el propósito de la liberación? Limpiar. La liberación limpia, la liberación santifica. Amén. Entonces ese espíritu de rechazo que entró en el vientre de la madre, que entró en el niño, allí desde el vientre de su madre, comienza a crecer con él. De tal manera que si ese espíritu crece y la persona, aleluya, crece con ese espíritu de rechazo, todo el entorno de esa persona va a ser torpedeado. Escuche, va a ser influenciado por ese espíritu de rechazo, y donde se mueva la persona, allí va a sentir que la rechazan, y se casa y va a sentir. Esto es lo que pasa con muchos matrimonios. Muchos matrimonios que el hombre ama a la mujer y que la mujer ama al hombre, pero como alguno de los dos ha sido víctima con este espíritu de rechazo, es un matrimonio que no es feliz, y que muchos de estos matrimonios terminan en divorcio. Porque no lograron acoplarse, porque el uno siente el rechazo del otro, el uno siente el desamor del otro, pero no es que no le ame, es que hay un espíritu llamado rechazo que impide que la persona pueda disfrutar a cabalidad de todos los beneficios que esa persona desea. Amén. Ahora, el rechazo la persona lo puede adquirir desde el vientre de la madre cuando es rechazado. Por eso, madre, usted que está aquí, usted es la única que sabe cómo trajo a sus hijos a este mundo. Usted es la única que sabe qué sintió usted cuando se enteró que estaba embarazada. Si sintió repudio, si se sintió contento, si se sintió, aleluya, contenta. Si usted sintió rechazo por el fruto de su vientre, lo más probable es que ese hijo que usted rechazó esté cautivo con un espíritu de rechazo. Y lo más probable es que todas las consecuencias malas, todo lo malo que le está pasando a la persona es consecuencia de ese espíritu de rechazo.
Porque ese espíritu de rechazo se encarga de destruir el entorno en el cual se mueve la persona. Entonces de pronto usted descubre hoy que su hijo está preso con un espíritu de rechazo. ¿Qué vamos a hacer? Hoy usted va a recibir ministración en esta mañana, y a través de usted, aleluya, como el Espíritu entró, fue por usted, por su decisión, así mismo usted va a recibir ministración en esta mañana, y ese espíritu que entró tiene que irse de la vida de su hijo, de la vida de su hija, del entorno de su hijo. Ahora, de pronto usted amó ese embarazo desde que se enteró. Pero hay otras maneras que el espíritu de rechazo puede llegar a la vida de la persona. La primera manera es esta, a través del vientre. Y la segunda manera es a través, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos imponer las manos a la ligera, ¿verdad? Hay otra manera que se llama transferencia de espíritus. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay una persona con un espíritu de rechazo, escuche, los espíritus se transfieren. Si hay una persona con un espíritu de rechazo, esa persona, ¿cómo identificamos nosotros una persona que esté cautiva con un espíritu de rechazo? ¿Cómo la identificas tú? ¿O cómo podrías identificarlo? Primero, es una persona que siempre va a buscar culpables en los demás. Es una persona que va a buscar culpables en otros, en situaciones que ella misma es culpable. Entonces, le pasan cosas feas, dice, si es casado, dice, por tu culpa, le dicen a la pobre esposa. La culpa es tuya. Oye, pero yo qué voy a tener la culpa si yo no sabía ni qué era. Sí, pero la culpa es tuya. Yo no sé por qué, pero la culpa es tuya. El jefe, no, que la culpa es de mi jefe. Te votaron, sí, la culpa es de mi jefe. Oye, pero si tú no cumplías en el trabajo, ¿cómo no te iban a votar y por qué va a ser la culpa del jefe? Una persona con un espíritu de rechazo siempre va a buscar culpables en otras personas. Segundo, es una persona que difícilmente va a dar amor a alguien. O sea, es una persona de buenos sentimientos, pero no puede expresar sus sentimientos fácilmente. Es una persona, por ejemplo, como el mensaje que mi esposo predicó, donde le decía a un hermano de la iglesia, hermano, abráceme fuerte. Pero los brazos del pastor estaban. O sea, es una persona que no puede dar amor por mucho que quiera, ¿verdad? Se acerca a los hijos y viene el cumpleaños del hijo, y para él o para ella es fácil ponerle el detalle en la cama para no darle un abrazo y decirle feliz cumpleaños. ¿Sí o no? Es una persona que difícilmente le va a decir a su esposa yo te amo. Difícilmente le va a decir perdóname. Difícilmente le va a decir yo te quiero. Difícilmente de su boca van a salir palabras de cariño, porque el rechazo hace que todas esas manifestaciones, aleluya, que emotivas, se apaguen, se aten. No es que la persona no quiera, la persona lleva una lucha, porque nadie quiere estar en esa cautividad. La persona lleva una lucha. Y si los demás lo van a abrazar, él de pronto se deja abrazar o ella se deja abrazar, pero él no puede responder al abrazo. Esa es una característica de la persona que está atada con un espíritu de rechazo. Es una persona que siempre sienten que los demás lo rechazan. Y si están en una reunión, entonces si alguien habla, ellos piensan que están hablando de ellos. Si pasan por un lugar y casualmente alguien estaba hablando, ya la mente de ellos dicen, están hablando de mí. Se están riendo de mí. Es que yo. Pero la verdad es que ellos son inocentes de lo que está pasando.
Ellos están cautivos por un espíritu de rechazo. Ahora, este espíritu se puede transferir. Cuando usted habla mucho o anda mucho con una persona que tiene un espíritu de rechazo, ese espíritu se transfiere. Laura, Jennifer, la voy a separar, la voy a poner una allá y la otra acá. Una persona que tiene un espíritu de rechazo y anda con otra, aunque la persona no lo tenga, desde el momento de la gestación, como anda con aquella persona y siempre está hablando, mira, y es que fulanito, y es que sutanito, y que cuando viene a ver, la persona está cautiva con el mismo espíritu de rechazo, porque los espíritus se transfieren. Hay una transferencia. Solamente con que tú escuches hablar a otra persona, solamente el que escuche poner queja y eso, el espíritu se transfiere. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? Ya estamos terminando. ¿Dónde está el peligro de este espíritu de rechazo? El espíritu de rechazo se siente cómodo en una persona que crea lo que ese espíritu le está mostrando. Ese espíritu de rechazo le hace ver que los demás le menosprecian. El espíritu de rechazo le hace ver que no es importante. El espíritu de rechazo le hace ver que nadie le valora. Ahora, ¿qué pasó con Agar, con Ismael e Isaac? Isaac representa al pueblo de Dios. Ismael, aleluya, salió también de los lomos de Abraham. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Quiero que esté pendiente con esto. Ismael nunca pudo sanar su corazón de ese rechazo que sintió de su familia paterna. Nunca pudo sanar su corazón. Hasta el día de hoy está el conflicto. Amén. Que ha producido muertes, que ha producido destrozos, que ha producido un sinnúmero de acontecimientos nefastos solamente por algo que se llama rechazo. El rechazo, aleluya, cuando hay rechazo en una persona, ese rechazo no tan solamente está en la persona, sino que ese rechazo comienza a actuar en el entorno de la persona para tratar de dañar. Escuche, una persona que se siente rechazada, aleluya, no solamente tiene el espíritu de rechazo. Ese fue el que abrió la puerta, pero un espíritu de rechazo viene acompañado con un espíritu de depresión. La persona se siente deprimida porque no le cae bien a nadie, porque no encaja en ninguna parte. La persona rechazada es una persona que se aísla de los demás, porque piensan que si ella entra también en ese entorno, le van a rechazar. Entonces ella dice, para que no me rechacen, yo no me involucro. Y aquí en la iglesia hay gente de esa. Ellos vienen a la iglesia pero no se mezclan con ninguno. Ellos vienen y oyen la palabra, pero ellos no saludan al que está en la puerta, al que se encuentra en el camino y se sientan. Cuando se termina el servicio se van. Ellos no se mezclan. ¿Pero por qué no se mezclan? Por el temor al rechazo. El rechazo aísla a la persona. El rechazo la aísla. Lo que hizo Abraham, sacó, aisló a Ismael y a su madre. El rechazo trae consigo otro espíritu que se llama el espíritu de depresión. Y el espíritu de depresión trae consigo otro espíritu que es el espíritu de encerramiento, de aislamiento. Y tan poderoso es, tan fuerte es esto, que una persona con depresión puede terminar en el suicidio. Hay muchas cosas cuando una persona es cautiva con este espíritu. Es una persona, escuche, cuando una persona, de pronto usted no sabe, porque esto los padres no lo dicen.
Ayer después del servicio del ayuno, se me acercó una hermanita que yo amo mucho. Me dijo: pastora, hoy me estoy dando cuenta, porque hablamos de esto mismo. Por eso yo no quería hablar de esto, porque yo hablé de eso ayer. Pero no es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Me dice la hermana: pastora, hoy me doy cuenta. Mire, yo le voy a decir algo. Analice, yo sé que aquí hay personas que no se sintieron contentos cuando le dieron la noticia que estaban embarazadas. Le digo algo, analice la vida de ese hijo. Analícelo. Analice si ese hijo es feliz. Analice si ese hijo es estable emocionalmente. Analice cómo es el entorno en el cual se mueve ese hijo. Analícelo y usted verá que la mayoría de las desgracias que le han pasado a ese hijo viene del espíritu de rechazo que recibió. La hermana decía: pastora, tantos años en el evangelio y hasta hoy me vengo a enterar que todo lo que le está pasando a mis hijos es por el producto del rechazo que sentí. Cuando ella se enteró que estaba embarazada, ella no quería tener su primera hija. Y se tomó, creo que fue se puso una inyección para tratar de abortarla. Pero la niña no salió, porque Dios tenía un propósito con ella. Luego sale embarazada de la segunda. También se hizo un tratamiento para abortarla y tampoco. Y hoy esas niñas, ellas son buenas, tienen un corazón noble, pero no han sido felices. No han sido felices. Andan buscando de pronto el amor donde no en las personas equivocadas. Entonces, hay situaciones que se desencadenan en la vida de la persona a raíz de ese espíritu o de ese sentimiento de rechazo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? Usted que es madre y está aquí en esta hora, yo sé que aquí hay personas que están sufriendo de esto, porque si no, el Señor no me hubiera cambiado el mensaje. Usted en esta mañana, si usted siente que cuando, o el Espíritu de Dios te recuerda, un embarazo nunca se olvida, hermanos. Si sea que lo haya tenido o no el niño, un embarazo nunca se olvida. Entonces, si usted sabe que cuando nació su hijo, su primera hija, su tercera hija, su 10ª hija, usted sintió ese rechazo, es hora de que ese hijo, de que esa hija sea feliz. Es hora de que se rompa esa maldición que entró en la vida de tu hijo, en la vida de tu hija, y que ha estado trastornando su caminar. ¿Qué necesidad tenía? Abraham tenía los medios necesarios para tener esos 2 niños. Y a la sierva también. Pero bueno, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Amén. Dios tenía un plan en hacer de Abraham una nación. De pronto iba a ser tropiezo allí con Isaac, con Ismael. Y Dios también le dijo a la sierva: no te preocupes, a la sierva egipcia, no te preocupes, porque también haré de ti una nación. Y de hecho, hoy son una nación en conflicto, pero son una nación. Hoy hay jóvenes aquí que de pronto tu padre no te ha dicho, que te negó, tu madre. Hijos que nunca conocieron a sus papás. ¿O lo conociste ya? Todo eso afecta. Hoy se va a romper esa atadura en tu vida, porque Dios tiene planes buenos para ti. Dios tiene planes maravillosos para ti. Yo creo que ha llegado el momento de secar tus lágrimas. Hay un nuevo comienzo de Dios para ti. Hay una nueva historia en tu vida que se comienza a escribir en esta mañana. Hoy se va el rechazo.
Cristo, se va la depresión. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios y Dios le ama y nosotros también le amamos. Colóquese de pie en esta mañana. Canal Renacer.